Buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de la revolución de la Torá. Una revolución diferente, una revolución de adentro, porque todas las revoluciones que se han gestado en el mundo significan cambiar el mundo exterior. La revolución que intentamos es el cambio desde el interior. Cuando cambiamos desde adentro, ese cambio se manifiesta hacia afuera. El empuñar las armas y el realizar revoluciones que significan transformar la sociedad desde afuera, tratando de cambiar los esquemas que nos rigen. Normalmente esas revoluciones fracasan. De hecho, hemos visto que han fracasado siempre. Y hay una revolución que tenemos que intentar. La única revolución valedera es la revolución de nuestro propio mundo. Y en este mundo tenemos que darnos espacios para el incremento del pensamiento, el razonamiento. A través del razonamiento, buscar el tesoro escondido en nuestro corazón. Apoyarnos en las emociones, en nuestras emociones, para de esta forma fijar todo el conocimiento y avanzar. Iluminar nuestra interioridad es precisamente cambiar las emociones, darles un nuevo brillo, un nuevo toque. El tesoro más grande que está escondido en el tesoro más grande del mundo está escondido en nuestra interioridad. Y únicamente buscando ese tesoro, excavando para encontrarlo, y una vez que le hemos encontrado, purificarlo o limarlo, sacarlo brillo, para que ese tesoro sea lo que debe ser. Y ese tesoro escondido nuestro se conoce como las emociones. Y estas emociones están simbolizadas, bellamente simbolizadas en las escrituras por la mujer. Y la mujer es el tesoro más preciado del ser humano. Y cuando digo la mujer, no estamos restringiendo a que nosotros, los varones, encontramos en las mujeres ese tesoro valioso, sino que inclusive dentro de las mujeres también existe ese tesoro valioso llamado las emociones, simbolizado por la mujer. En ese intento, entonces, vamos a continuar con la construcción de figuras geométricas que nos lleven a ir asociando el conocimiento con la geometría. Una vez que asociamos el conocimiento con la geometría, vamos también construyendo las ideas fundamentados en estas figuras geométricas. Hasta aquí nosotros conocemos la construcción de figuras regulares, ¿cierto? Hemos aprendido acerca de cómo construir triángulos. Triángulos primeramente basados en círculos o en monedas, ¿cierto? Un triángulo lo hemos definido como el construir en función de moneditas. Entonces, por ejemplo, ponemos una monedita y en la siguiente fila ponemos dos moneditas, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo un poco así, ¿no? Una monedita, dos moneditas y luego también ponemos tres moneditas. ¿Sí? Entonces vamos construyendo un triángulo. ¿Sí? Y la siguiente línea sería cuatro moneditas. 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Las vamos a ir centrando de esta forma. Entonces, ¿qué significa construir un triángulo? Construir un triángulo en realidad es sumar.
¿no es cierto? Esto vamos a poner aquí triángulo. Triángulo es sumar, sería sumar 1 más 2 más 3 más 4 y así más vamos añadiendo hasta el número que quisiéramos, ¿no es cierto? Si queremos construir un triángulo de 8 moneditas, tenemos que ir sumando 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 y más 8. A eso se refiere la fórmula, ¿no? El triángulo, aquí sería, tendríamos que poner en términos matemáticos, sería el triángulo de, y le voy a poner un poquito más abajo, el triángulo de n. El triángulo de n es igual, vamos a poner por aquí, el triángulo de n es igual a, sí, el triángulo de n es igual a 1 más 2 más 3 más 4 en adelante, hasta n. Entonces, si tienen a mano moneditas, vamos dibujando círculos hacia abajo para construir nuestro triángulo. La fórmula para encontrar esta sumatoria, porque si les digo, por ejemplo, queremos encontrar el triángulo de 73, como alguna vez buscamos, ¿no es cierto? Ya dibujamos y calculamos ese triángulo de 73. Tenemos que ir sumando 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 y así hasta llegar al número 73. Y esto naturalmente que es un poco tedioso. Entonces, ¿qué hacen los matemáticos? Los matemáticos lo que hacen es construir una fórmula y nosotros ya hemos definido esa fórmula. El triángulo de n, entonces lo voy a ahora poner un poquito más. El triángulo de n, ¿sí? Y lo dibujamos así. El triángulo de n va a ser igual, esto ya deben recordarlo todos, ¿no es cierto? A n por n más 1 sobre 2. Esa era la fórmula para encontrar un triángulo de n filas, hasta ir sumando abajo, vamos sumando más filas, incrementando una unidad, un círculo más o una monedita más en cada fila. Bien, entonces, el triángulo es la figura básica, la primera figura, ¿no es cierto? La figura básica sobre la que podemos decir que todo está firme. Entonces, vamos a dibujar ese triángulo de esta forma, ¿no? ¿Ah? Así y así, ¿no? ¿Ah? Este triángulo es la figura básica, decía, la figura más firme. ¿Eh? Y hemos visto en la escritura que siempre que aparecen los números 3, ¿cierto? Vamos a poner aquí adentro. Este sería la figura representativa del número 3, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque tiene 3 esquinas, ¿no? 3 esquinas. Entonces, siempre que encontramos un 3, estamos hablando de un triángulo y estamos hablando de que hay firmeza, seguridad. Y también esto implica desarrollo. O, en términos más bien científicos, esto implicaría, si lo visualizamos así, ¿no es cierto? Desde arriba hacia abajo, esto implicaría evolución. ¿Por qué? Porque vamos evolucionando, vamos creciendo, ¿no? El objetivo de crecer es siempre alcanzar nuevas dimensiones en nuestra espiritualidad. Ahora,
pasamos del triángulo a la siguiente figura, que es el cuadrado. Vamos a ponerle del mismo tamaño. ¿Sí? El cuadrado. ¿Y qué es un cuadrado? Esto es ya un poco más fácil, ¿no? Un cuadrado es o está construido con estas mismas circunferencias o moneditas. Vamos a seguir construyendo. Entonces, el cuadrado, podemos decir que el primer cuadrado es unitario, ¿no es cierto? Uno por uno. Uno por uno es uno. Pero si juntamos dos moneditas, ¿no es cierto? Ya tenemos un cuadrado allí, ¿no? Un cuadrado de 2 por 2. Entonces vamos a poner, aquí le vamos a poner una monedita sola, ¿sí? Sería el cuadrado de 1, luego sería bajo el cuadrado de 2 y luego podríamos construir un cuadrado de 3, ¿no? Significa que hay 3 por cada lado. ¿Ya? Aquí ya tendríamos 3 círculos por cada lado. ¿Ya? Entonces, y así sucesivamente. Si es que vamos añadiendo filas, tendríamos que añadir filas y columnas en este caso, ¿no? Para ir construyendo un cuadrado. ¿Cuál es la fórmula de un cuadrado? Entonces vamos a simbolizar por ahora de el cuadrado. Vamos mejor a dibujar. Vamos a dibujar el símbolo del cuadrado. Entonces sería la fórmula para encontrar un cuadrado. El cuadrado, lo vamos a poner así, ¿no es cierto? El cuadrado de n. Entonces ahora le vamos a poner una n por acá. Así, el cuadrado de n, como les gusta a los matemáticos, ¿no? El cuadrado de n, ¿a qué es igual? ¿Cómo sacamos cuál es la fórmula de un cuadrado? Y esto es ya más facilito, ¿cierto? Es simplemente n elevado al cuadrado. N elevado al cuadrado. ¿Sí? Así. ¿Ah? Entonces, o simplemente multiplicamos n n por n. Así, ¿cierto? Simbolizando la multiplicación, el punto. Bien, y la figura cuadrada sería, como ya lo dibujamos, simplemente así, ¿no? Vamos a ponerle mejor este colorcito. Bueno, a ver, veamos. ¿Sí? Le ponemos así. Y el cuadrado sería este, este símbolo. Bien. Ahora, hay una figura que se puede construir. Ya hemos construido otras figuras más complejas, como hexágonos, como estrellas, ¿no es cierto? Pero vamos a construir una figura un poquito más compleja, sumando cuadrados y triángulos. Sumando cuadrados y triángulos. Quizás, si le vemos la figura, vamos a ver de qué se trata, ¿no es cierto? Si sumamos cuadrados y triángulos, tendríamos una figura así. Vamos a poner el cuadrado en la base, ¿cierto? Y vamos a ponerle el triángulo arriba. Así y así. Bien, ¿a qué se asemeja esto? Estamos como que estuviéramos construyendo una casita, ¿no es cierto? Una casita.
tenemos un cuadrado aquí abajo y un triángulo arriba. Ahora, para poder encontrar la fórmula de cómo construir esta casa, vamos a hacer lo mismo, pero con estos elementos que tenemos arriba, estas monedas que tenemos arriba. Y para eso vamos a construir el primer cuadradito que puede tener un triángulo arriba, que es el más obvio que podemos construir. Entonces, vamos a poner, en este caso le vamos a poner este cuadradito de 2 por 2, ¿cierto? Vamos a poner un cuadradito de 2 por 2, 2 por 2, así. ¿Sí? Y para ponerle un triángulo arriba, yo tendría que poner en este caso voy a poner un 1, algo así. ¿Sí? Esta sería la primera figura. Ahora, si hacemos con este triángulo de 3 por 3, perdón, este cuadrado de 3 por 3, ¿no es cierto? Vamos a seguir haciendo la siguiente figura. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. ¿Bien? ¿Qué figura, qué triángulo puedo poner allí? Ahora imagínense, yo voy a escribir de esto, espero que me salga bien. Ahí sería, voy a poner un triángulo, pero a este triángulo va a ser especial porque este triángulo va a ser un triángulo de 2, que lo voy a poner encima. Veamos. Entonces está ahí y le ponemos este así. ¿Sí? Y el siguiente triángulo, perdón, la siguiente casita, digamos, la siguiente casita, hagámosle uno de 4 por 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. 4 por 4, ¿no es cierto? ¿Qué puedo poner encima de este cuadrado de 4 por 4? Entonces, asimismo, voy a construir un triángulo aquí. Este triángulo será de 1, de 2 y de 3, ¿no es cierto? Pero para eso tengo que acomodar estos círculos ahí y lo voy a poner justamente encima. Sería por ahí. ¿Sí? Espero que le puedan visualizar ahora cuál es la mecánica de esta construcción, ¿cierto? Para poder explicar la fórmula de cómo construir esta, le vamos a dibujar una figura muy fina, ¿cierto? Debajo. Si revisamos este cuadrado, ¿cierto? Es un cuadrado que por la estructura de los círculos aquí no me sale tan cuadrado, ¿no? Pero sería de 4 por 4, ¿no es cierto? Este cuadrado de 4 por 4 está abajo de un triángulo de 3 por 3. Entonces ahora lo vamos a llenar a este cuadrado de 3 por 3 de esta forma, así, ¿cierto? Un triángulo de 3 por 3. Ahí. ¿Sí? 3 por 3. Y si revisamos al anterior, ahora este sería un cuadradito, perdón, un cuadrado de 3 por 3, un cuadrado de 3 por 3, y quizás sería mejor si le hago un poquito así, un poquito más gordito para que dé la idea de que está bien. ¿Ya? Y el triángulo arriba
el triángulo de 2 por 2, ¿cierto? Un triángulo de 2 por 2. ¿Sí? Entonces, ¿a qué llegamos? Si observamos, quizás podemos repetir aquí, el de 2 por 2, un cuadrado de 2 por 2, tiene un triangulito chiquito de 1 por 1. ¿Cierto? Bien, entonces, ¿cuál sería la fórmula de esta nueva figura? ¿Ya? Y le vamos a bautizar como número Hashmal en hebreo. Hashmal. Entonces, le voy a poner quizás arriba un nombre más en español. ¿Bien? Un nombre más en español sería un número electricidad. ¿Bien? Un número electricidad. Y esto lo vamos a ver, la razón, vamos a verla después. ¿Qué me pasó? Vamos a escribir aquí. Aquí. Estos serían números electricidad. Vamos a poner por ahí. No me déjale. Vamos a poner por acá a ver qué pasa. Electricidad. Estos números les bautizamos entonces como números de electricidad. E en hebreo les vamos a dar el nombre de números Hashmal. Hashmal. Números Hashmal. Que es el término hebreo. ¿No? ¿Cuál sería la fórmula del número Hashmal? Entonces, si observamos de las figuras, el número Hashmal tiene una fórmula, le voy a poner por ahora J nada más, ¿no? El número Hashmal de n, entonces le vamos a poner así. El número Hashmal de n, la fórmula, sería igual a ¿qué? Sería igual al cuadrado, ¿no es cierto? A un cuadrado. A un número cuadrado de n, lo vamos a poner así, un cuadrado al cuadrado de n, o sea, n al cuadrado, más, vamos a poner por aquí, más, ya tenemos la parte de abajo, al cuadrado de n, pero este cuadrado es una unidad más que el triángulo, ¿no es cierto? Si se fijan ustedes aquí, yo tengo un cuadrado de 3 por 3 y acá tengo un triángulo de 2 por 2, ¿no es cierto? Por lo tanto, este triángulo debe ser n menos 1. Entonces, la fórmula de este número Hashmal será a n al cuadrado, que sería la figura de abajo, el cuadrado. Lo interesante de esto es de que en estas fórmulas podemos visualizar con la geometría. Podemos visualizar, estamos construyendo un cuadrado. Cuando decimos n al cuadrado, esto alude inmediatamente a una figura cuadrada, ¿cierto? Entonces, si en el caso del 3 dijimos, tenemos un cuadrado de 3. ¿Y qué tenemos arriba? ¿Qué triángulo tenemos arriba? El triángulo de 2. Si fuera el primer caso, el cuadrado de 2, el número Hashmal, el Hashmal de 2 sería al cuadrado de 2, al cuadrado de 2 más el triángulo de 1. Pero aquí me falta, perdón, aquí me falta un símbolo, ¿no? Que olvidé ponerlo.
le vamos a poner, o le voy a poner directamente como un triángulo, así. ¿Sí? El triángulo, y perdón que me va a quedar un poco apretado, así. El triángulo de n-1. ¿Sí? Entonces, esto sería, quizás le podríamos visualizar un poco mejor la fórmula para que diga de la siguiente forma. Y vamos a dibujar, ¿no es cierto? Vamos a dibujar. El número, en este caso sería esto, el símbolo sería el número Hashmal que estoy dibujando ahora. Perdón, ahí. Ah, estoy dibujando un número Hashmal. ¿Sí? Ese sería el símbolo. El Hashmal de n, ¿no es cierto? De n sería igual a ¿qué? Sería igual a al cuadrado, al número cuadrado de n. Y lo vamos a poner acá. Al cuadrado de n, ¿sí? Más el triángulo, más, y entonces le vamos a dibujar un triangulito ahí, más el triángulo, por ahí, más el triángulo, eso, así, ¿no es cierto? Más el triángulo de n. Entonces, le vamos a poner así. Pero el triángulo de n menos 1. El triángulo de n menos 1. ¿Ven? Esa sería la fórmula. Bien. Ahora, encontremos, por tanto, a qué corresponden estos números. ¿No es cierto? Ya hemos dibujado 3 figuras aquí arriba. 3 figuras compuestas de un cuadrado y un triángulo. ¿Cuántos círculos tenemos en la primera figura? En la primera figura tenemos el valor de 5, ¿no es cierto? Tenemos 5. Y ese correspondería al número Hashmal de 2, ¿cierto? Luego, la siguiente figura. La siguiente figura sería 3 por 3, el cuadrado de 3, ¿no es cierto? Entonces, sería el número Hashmal de 3. Serían 9 que tenemos en el cuadrado, más 3 que están arriba. ¿Sí? Sería 9 y 3, 12. ¿Cierto? Correspondería al número 12. ¿Ah? Y la siguiente figura. La siguiente figura sería, tengo abajo un cuadrado de 4, es decir, 16 unidades, ¿no es cierto? 16 unidades. Pero tengo un triángulo de 3. ¿Y cuántos círculos hay en el cuadrado de 3? Perdón, en el triángulo de 3. Serían 1 más 2 más 3. Serían 6. 6 y 16 serían 22. Entonces, el número Hashmal de el tercer número Hashmal de esta serie sería 22, que sería equivalente al número Hashmal de 4, ¿cierto? Ahora, si es que lográramos construir una figura anterior formada por un triángulo y un cuadrado,
El cuadrado de abajo sería el cuadrado de 1. Esto vamos a intentar, ¿cierto? El cuadrado de, sería el cuadrado de 1, veamos, que sería un círculo, ¿cierto? ¿Y qué triángulo tendría encima? Si aquí vemos que el triángulo tiene triángulo de 3, este sería el triángulo de 2 y luego el triángulo de 1, ¿a qué triángulo le corresponde ponerle encima de este 1? A un 0. Entonces, el número hashmal, el primer número hashmal de 1 sería igual a 1. Espero que en esta parte le hayan, uh, le hayan entendido, ¿no? ¿Por qué aparece el 1 allí? ¿Sí? ¿Por qué aparece 1 en la primera posición? ¿Bien? Y bueno, un arquitecto puede imaginar que estamos construyendo aquí una casita, ¿cierto? Y desde luego estamos construyendo nuestra morada espiritual. Entonces, esa morada espiritual, ¿cómo se construye? ¿No? ¿Cómo vamos a construir nuestra morada espiritual? Ese es la clase de hoy. ¿Ah? Vamos a dejar por un momento estas figuras que estamos mirando en pantalla y ahora vámonos hacia una estructura bíblica. Vamos a leer un salmo y vamos a buscar la relación de estos números con lo que estamos estudiando ahora. Veamos. Entonces, primeramente, vamos a leer de nuestras Biblias. Perdón, veamos si puedo.